Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi rincón. Soy Caballero Motorista y hoy estamos aquí en Ducati Valencia para probar esta moto de ensueño, esta Ducati Street Fighter V4. Así que allá vamos. Pues sí, estamos a lomos de esta Street Fighter V4 y creo que llamar a lo que voy a hacer ahora a prueba es un poco presuntuoso por mi parte, así que lo dejaremos en una toma de contacto pasional, una manera de contaros las sensaciones que tengo a lomo de esta moto, y sintiéndolo mucho voy a ser totalmente parcial. Me va a ser imposible ser imparcial hablándoos de esta moto, ya que para mí, y creo que para muchos de vosotros, es una moto de ensueño, una moto pues que de la que se tienen sueños, de las que miras y sabes que es un poco inalcanzable, ¿no? Sobre todo inalcanzable por el precio, por el caballaje, incluso por su filosofía, porque no a todo el mundo puede encajar es la filosofía de esta máquina. Pero aún así tengo la ocasión de probarla y no iba a dejar pasar esta oportunidad. He de reconocer que desde que Ducati empezó a ser un poco más moderna, es decir, abandonó el chasis tubular, empezó con el V4, etcétera, etcétera, había dejado de probarlas, ¿no? Ya que yo, pues bueno, soy un poco de la vieja escuela, soy de la Ducati, de los V2, del chasis trellis, de las vibraciones, de la llamada patada Ducati, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que después de haber probado la multiestrada, y que bueno, era una Ducati, pero tenía sus cosas, ¿no? Estaba muy afinada, muy, por así decirlo, muy aburguesada, ¿no? Y se salía un poquito, ¿no? de la tónica Ducati. Esta Street Fighter sí que te recibe como una auténtica Ducati, porque a la hora de arrancar, ya en ese momento ya sabes que es Ducati, porque le cuesta ese par de giros de cigüeñal en el que el motor entre en marcha, y cuando arranca te recibe con esa rumorosidad, ese ruido que verdaderamente solo Ducati sabe hacer y sabe transmitir a sus motos, además con esa alma que gente dice que son vibraciones, gente que se llama traqueteo, gente que, bueno, lo llamarán de mil maneras. Para mí es una seña de característica de Ducati, que cuando empiezas la marcha, pues la moto te dice, oye, que estás aquí, que no llevas cualquier cosa. Y así es, se nota que aquí hay mucha potencia, mucha tecnología y muchas ganas de pasártelo bien y de dar guerra. He de reconocer que la Street Fighter es una moto que yo, desde sus inicios hasta con el V2 de la 1098, es una moto que me tenía enamoradísimo. De hecho, yo tuve la ocasión de estar ahí en la duda entre la Street Fighter con el motor 1098 o mi multiestrada. Al final me decliné por mi multiestrada porque hay que reconocer que aquella Street Fighter con el motor del 1098 era una moto muy radical, una moto que había que tener un mano de hierro con un guante de seda, o sea, había que saberla llevar. No era una moto, por así decirlo, fácil, y para hacer pues kilómetros, viajes, era una moto pues muy radical que había que saber llevar, y no era en ese momento pues lo que yo buscaba. Se aproximaba más la multiestrada a lo que yo buscaba. Esta Street Fighter verdaderamente sí que conserva ese gen radical, porque evidentemente viene directamente de la Panigale, de la V4, o sea que estamos hablando de una moto bestial con 208 caballos a 13.000 revoluciones y 12,5 kilogramos a 9.500 revoluciones. O sea, estamos hablando de máquinas, de una máquina con alto poderío, pero esos poquitos caballos que ha perdido con respecto a la Panigale, hay que reconocer que la han dulcificado también. No dejemos que es un 4 cilindros, tiene su estirada, pero es una estirada muy progresiva, y la moto, si tú no le
por así decirlo, no le retuerces la oreja o no le buscas las cosquillas. La moto es fina, se deja llevar, pero sabes que ahí hay marcha, ahí hay potencia, que nada más empieces a acercarte a las 7000 y nada más la superes, vas a ver como aquí hay caña de la buena, además de una manera bestial, o sea que sube muy rápido de vueltas, y aunque la línea roja esté en las 15000, hemos visto que la potencia está en 13000 vueltas según la ficha técnica, o sea que tienes ahí un recorrido bastante bueno desde las 9500 hasta las 13000, donde la moto lo da todo. Pero claro, ir a esas velocidades solo puedes ir a esos ritmos, solo puedes ir o en circuito o en una autobahn alemana, o jugártela mucho la vida en cualquier carreterita de curvas, pero aún así se deja llevar muy bien a ese bajo medio régimen de un V4, que es bastante amplio, aunque a bajo régimen, sobre todo en ciudad, sí que notas pues, un poquito el traqueteo, pero un traqueteo normal, un traqueteo de Ducati, un traqueteo muy de la marca y que además para nada la hace incómoda. A mí personalmente, para mí no traquetea, o gente que sí que acostumbrada a motores mucho más finos sí que puede decir que traquetea, pero no traquetea, simplemente pues el empuje no es tan lineal, no es tan fino. La moto va muy bien. Y bueno, yo he de decir que en el modo Street la he notado baja a los 150 y algo caballos, la he notado un poco capada, como que está como muy retenida. Hay que ponerle ya el modo Sport, el modo de posibilidad de los 208 caballos, y ya ver que ahí ya hay potencia y hay diversión, pero muy manejable, muy fácil de usar. Con una estirada genial, una estirada bestial que prácticamente ya en segunda marcha ya te pueden quitar todos los puntos del carnet con total facilidad, o sea que hay que ir con mucho ojo. Y además se nota que la moto ahí hay mucho porque vas sin darte cuenta, vas rápido y la moto te da una seguridad total y absoluta. Hay que también decir que la Naked es Naked y la posición es bastante deportiva, pero es una posición muy conseguida, porque a mí no me ha resultado incómoda. Los pies sí que van elevados, van retrasados, las manos pues con las puntas relativamente abiertas, con un poquito cerraditas, pero muy cómoda, sobre todo de asiento, y en esta versión que no es la Onlys, pues bastante bien tarada. Son unas suspensiones muy firmes, pero sin ser incómodas. Vas bien. Evidentemente cuando pillas asfalto rizado o cualquier cosa, pues lo notas a las primeras de cambio, porque te transmite todo lo que sucede, lo cual está muy bien en una conducción deportiva. Verdaderamente el motor es bestial, es algo increíble, y a mí me encanta este motor, y además el ruido que emite, siendo escape completamente de serie y todo, y cumpliendo la normativa Euro 5. Es una bestialidad el ruido, el sonido que emite, ya no solo de escape, sino también de mecánica del motor. Habrá gente que evidentemente le parecerá muy rumorosa, ¿no? Pero es una pasada, y hay que reconocer que es una auténtica referencia en este tipo de motos, ¿no? Motos derivadas directamente de la deportiva de referencia de la marca, y está muy bien. Además Ducati ha sabido hacerlo, ha sabido trasladar pues el concepto Panigale a un concepto Naked, pero sin ser radical y sin ser inconducible. Se deja llevar muy bien en la ciudad, se deja llevar muy bien en autovía y autopista, teniendo en cuenta que es una Naked y que llegadas a determinadas velocidades no puedes, básicamente por el aire que te golpea. Y luego el ambiente de esta moto, sin lugar a dudas, es las vías secundarias y las vías de curvas, donde puedes ir muy deprisa y da igual el tipo de curva que sea, da igual que sean curvas rápidas, curvas medias de media velocidad o curvas lentas. Hay que reconocer que si empiezas a moverte por las curvas rápidas, vas a tener que echarle mucho valor, porque puedes ir muy deprisa en las curvas, inclinar mucho, y ahí hay que pues eso, tirar de valor y tirar de confianza de la moto, porque puedes enlazar curvas a velocidades realmente altas.
pero aún así me ha parecido una moto fantástica, me ha encantado. He de reconocer que si tuviera el dinero suficiente en el banco, pues ya estaba encargada para tenerla en el garaje, pero no puede ser porque, pues bueno, no puede ser por las circunstancias, pero sí que es una moto que para soñar, es una moto con una estética genial. No voy a hablar de estética, no voy a hablar del panel de control, no voy a hablar de ficha técnica, no voy a nada de eso, porque hay multitud de vídeos sobre esta moto que hablan más que de eso, y hablarán incluso mejor que yo. Yo lo único que puedo deciros es que es una moto fantástica, que esta sí que me ha parecido una Ducati 100%, me parece una Ducati 100%, es bestial, que bueno, sí, ha perdido el chasis multitubular, ha perdido el V2, pero no ha perdido el Desmo, y sobre todo no ha perdido el carácter ni la deportividad que solo Ducati sabe transmitir a sus motos. Simplemente con arrancarla ya sabes que no ha perdido nada de Ducati. Si has arrancado pues cualquier moto de pues una 1098, una Street Fighter, una Monster S4R, cualquier máquina ya de altas prestaciones y de referencia de Ducati, cuando las arrancas ya sabes, notas cosas, y con esta moto lo notas. Y bueno, si ya echamos del catálogo de opciones con el embrague en seco, etcétera, etcétera, ya debe ser increíble. Me ha parecido una moto genial, me ha parecido una moto muy bestia, que evidentemente hace falta manos para llevarla. No es una moto, pues bueno, para iniciarse, ni muchísimo menos después de haber pasado por el A2, pero aún así se deja llevar, te resulta relativamente amable, sobre todo en el modo street, y luego pues bueno, puedes ir aprendiendo con ella, pero si le buscas las cosquillas y empiezas a buscar, pues bueno, ya regímenes en los que el motor se encuentra cómodo, etcétera, etcétera, alguien que evidentemente ya tiene una experiencia y que bueno, pues bueno, busca un plus, y ese plus evidentemente solo pueden dar pocas máquinas en este rango de las naked, hyper naked o Street Fighter o como lo quieran llamar. Son pues muy poquitas, creo que se cuentan con los dedos de la mano las motos de este rango, y teniendo en cuenta que estamos hablando de 208 caballos, que sí, que hay muchísima electrónica, control anti-wheelie, ABS en curva, etcétera, etcétera, pero por mucha electrónica que haya, por mucha dulzura que hayan conseguido darle al motor y toda esa finura, no deja de ser una potencia muy respetable, y que si no se le tiene pues el respeto que se merece, pues puede llevar a un susto y a veces pues a cosas mayores. Pero aún así os recomiendo que si tenéis la oportunidad y tenéis un mínimo de experiencia, probar esta moto, porque es una moto fantástica. Y bueno, que siento que pues eso, que no sea mía. Es verdaderamente, principalmente siento que no sea mía. Y este ha sido pues esto, una toma de contacto sobre esta Street Fighter. Agradecer muchísimo a Ducati Valencia pues bueno, la posibilidad de contaros esto. No ha sido muy objetiva, lo siento verdaderamente que no haya sido muy objetivo, pero no ha habido tiempo suficiente, y por eso lo dejo en una toma de contacto. Pero yo espero que pronto, y con vuestro apoyo, pues hayan pruebas como las que me gusta a mí hacer, con todos los detalles, con la prueba del acompañante, etcétera, etcétera, de máquinas de este nivel. Pero poco a poco yo sé que va a llegar, y sobre todo por vuestro apoyo. De nuevamente agradecer a Ducati Valencia pues la posibilidad de subirme a esta Street Fighter V4, y sobre todo muchísimas gracias a todos vosotros. Así que como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado, y nos vemos.